cuenta... Gracias, Presidenta. Tengo que dar cuenta de un reemplazo. El diputado señor Fernando Mesa reemplazará por la sesión al diputado señor Alberto Robles. Toda la cuenta, señora Presidenta. ¿Se ofrece la palabra? ¿Tema varios? ¿Sobre la cuenta? Entonces, ¿para qué pedir la cuenta? Ah, ya. Entonces, pasamos a la orden del día. Esta sesión ha sido citada con objeto de ocuparnos del proyecto de ley que crea 15 centros de... Les pido silencio a los asesores del Ministerio y del diputado Antonio Cas. Le pido silencio a sus asesores. Esta sesión ha sido citada con objeto de ocuparnos del proyecto de ley que crea 15 centros de formación técnica estatales en tercer trámite constitucional con urgencia calificada de discusión inmediata. El plazo para emitir el informe es hoy martes, 3 de noviembre. A esta sesión ha sido invitada la ministra de Educación, pero quien se excusó antes de salir de la sesión anterior porque tiene que estar presente en la votación de la subcomisión mixta de presupuesto en educación. Y va en su reemplazo a estar presente el jefe de la División de Educación Superior, señor Francisco Martínez, a quien le damos la bienvenida. A la Coordinadora Nacional de Educación Técnico Profesional, señora Marcela Arellano, también bienvenida. Al Coordinador Legislativo, señor Patricio Espinosa, y al asesor legislativo, señor Gustavo Paulsen, ambos también bienvenidos. Bien, la idea es que nos presenten las modificaciones hechas en el segundo trámite. En breve, le tengo que pedir, no sé si todos lo han leído, de todas maneras a doña Marcela Arellano una breve cuenta de las modificaciones para después dar opinión, y tengo anotada a la diputada Proboste inmediatamente. La veo entusiasmada. Buenas tardes, por su intermedio, Presidenta. Una breve síntesis. Nosotros le entregamos también esta síntesis a la secretaria de la Comisión. De las modificaciones incorporadas en el Senado, una primera que tiene que ver con la denominación de los centros de formación técnica, que pasarían a denominarse Instituto Tecnológico. Esto no es por ahora un cambio de la ley general, sino que más bien una denominación genérica y que tiene que ver con los atributos que se quieren destacar, que están en el articulado y que como la articulación horizontal y vertical hacia el mundo del trabajo y con las otras modalidades. En varios de los artículos también se refuerzan sobre todo de la redacción, y se da más fuerza a la relación de los centros de formación técnica con la estrategia de desarrollo regional, con la pertinencia económica de la región. En algunos también se incorpora también una obligatoriedad del Centro de Formación Técnica de vincularse con liceos técnicos y con empresas de la comuna y del sector en sus órganos de gobernanza. También la elección de los rectores vía alta dirección pública, que fue una discusión que se inició en esta comisión y que finalmente fueron artículos que se incorporaron a nivel del Senado. Una indicación respecto a la gradualidad con la que entran en funcionamiento estas instituciones. Se establece en la ley una gradualidad de 5 en 5 regiones en 2016, 18 y 20. Yo diría que esas son... y la otra indicación que es importante también es que los centros de formación técnica van a tener una supervigilancia al Consejo Nacional de Educación, que eso también fue una conversación que se inició en esta comisión y que finalmente fue un artículo que se incorporó en el Senado. Esa supervigilancia del Consejo Nacional de Educación es hasta que el Centro de Formación Técnica se acredita. De todas formas, el Centro de Formación Técnica nace con carácter autónomo, y lo otro que se precisó fue la vinculación con la universidad. También se afinó que esa vinculación es más bien en búsqueda de trayectorias educativas, pero que no compromete la independencia y la autonomía financiera y en la gestión administrativa, docente y del proyecto educativo del Centro de Formación Técnica. Eso en síntesis. Muchas gracias, doña Marcela Arellano. Si no hay nada más que agregar, tengo pedida la palabra a la diputada Proboste. Perdón, les recuerdo que la comisión no vota las modificaciones. En términos concretos, lo que hace es recomendar a la sala aprobar o rechazar las modificaciones presentadas por el Senado. ¿Me puedes pedir una particularidad?
¿Puedes pedir en particular, revisar alguno en particular? La comisión podría recomendar Sí. aprobar unas y rechazar otras. Sí, Sí. claro, eso. Manera conveniente. Pero para, perdón, tengo una duda ahí quizás No es reglamentaria. una opción. No, es que no es que nosotros rechacemos, no, sino que recomendamos. Y para poder recomendar, aprobar o rechazar alguna de las otras modificaciones, tenemos que votar. Claro. Esa aprobación. La forma de hacerlo. Artículo por artículo. Claro. Y eso no sé si qué quórum necesita ese TP. Con un quórum simple, ya, perfecto. Diputada Proboste. Presidenta, me imagino que por un tema de tiempo el Ministerio omitió dentro de su síntesis señalar dos aspectos que nos parecen importantes. Primero, en que este proyecto tiene varios otros cambios a los cuales ellos señalan. Uno es que se pierde el carácter regional. En la discusión de la Comisión de Educación y de la Cámara de Diputados se estableció en que los centros de formación técnica serían instituciones de educación superior estatales de carácter regional. Y esto no es una discusión simplemente semántica, es tremendamente profunda respecto del carácter que debe tener estos centros. Primero, porque además garantiza en que efectivamente se establezcan centros de formación técnica en cada una de las regiones. Y el Senado lo que hace es eliminar el carácter regional del CFT e incorpora posteriormente como atributo de lo que debiera ser la formación de los estudiantes en el ámbito social y en el ámbito regional, pero desaparece el carácter regional. A mí me parecería importante escuchar al Ministerio y por eso consideraba que era mejor la opinión, porque ya todos habíamos leído las modificaciones propuestas. ¿Cuál es el argumento que tiene el Ministerio para acoger el cambio total de las ideas matrices del proyecto recordemos, cuando llega este proyecto, crea los 15 centros de formación técnica y el Senado cambia la oración de centros de formación técnica por institutos tecnológicos. Y tal como aquí lo han señalado, no existe hoy día legislación vigente que reconozca a los institutos tecnológicos. La Ley General de Educación establece solo 3 instituciones de educación superior, que son, a saber, Centro de Formación Técnica, Institutos de Educación Superior y universidades. Si el Ministerio acoge el cambio de instituto tecnológico, lo que tiene que hacer es modificar la Ley General. Y por lo tanto, si quiere modificar la Ley General, a nosotros nos parece estupendo porque hay varios otros temas que nosotros quisiéramos modificar de la Ley General de Educación y no simplemente agregar un cuarto reconocimiento. Y ese es un cambio que puede parecer bien semántico, pero no lo es, porque además nosotros hemos hecho, desde conocido esto, consultas con abogados y esto va a generar conflictos desde el punto de vista de beneficios de los cuales están consignados solo en la legislación vigente. Y la legislación vigente, insisto, no reconoce a los institutos tecnológicos, no existen en la legislación educacional de nuestro país. Otro de los elementos que yo quisiera señalar es que aquí no reconoce, como se señaló en esta cuenta por parte del Ministerio, la vinculación con las empresas, reconoce la vinculación con el empresariado, porque lo que señala en la modificación en la página, por lo menos el comparado que yo tengo, no sé si coincide con la numeración de ustedes, yo lo tengo en la página 25, al parecer la mayoría lo tiene en la página 28, señala que uno de los organismos colegiados de aquellos a los que hace referencia el primer párrafo de la presente letra A deberá estar conformado, entre otros, por representantes de empresas relacionadas. No habla de trabajadores, de sindicatos, es decir, excluye, no tiene una visión inclusiva. Esto fue un agregado que habría que discutir. Y otro de los temas que a nosotros nos parecen más relevantes, en que se suprimió del Senado y no estuvo en la cuenta del Ministerio, es que se suprime la exigencia de que los centros de formación técnicas actuales, al alero de las universidades del Estado, deban transformarse en personas jurídicas sin fines de lucro. A nosotros nos parece que esto fue un debate interesante en la sala y además ha sido un debate muy interesante durante este tiempo a propósito de la glosa de la gratuidad, en donde muchas veces los propios centros de formación técnica han señalado que ellos quieren migrar a ser instituciones sin fines de lucro y por lo tanto no hay ninguna razón por la cual hoy día se excluya de la cuenta
de este proyecto, una de las modificaciones, en nuestra opinión, sustantivas de este proyecto, dado que salió de la Cámara de Diputados con esta indicación estableciendo la exigencia de que ellos se transformen en un plazo no superior a 2 años en instituciones sin fines de lucro. Esto lo suprime el Senado y además lo omite el Ministerio de Educación en la cuenta que en el día de hoy entrega a esta comisión, y por lo tanto yo, Presidenta, sugiero que la sala pueda primero revisar y rechazar en términos generales el cambio de centro de formación técnica a institutos tecnológicos, toda vez que esto no se encuentra amparado en la legislación educativa vigente, y por lo tanto esto puede generar dificultades para los estudiantes que se incorporen a estas instituciones desde el punto de vista de los beneficios a los cuales ellos pueden acceder, dado que los beneficios solo están consignados de acuerdo a la legislación vigente. Solicito también que esta comisión pueda recomendar a la sala no aprobar la eliminación de la expresión de carácter regional de los centros de formación técnica en nuestro país. Solicitamos que o se elimine la presencia de los representantes de la empresa o se amplíe el concepto también para asegurar la presencia de los trabajadores organizados en esta materia. Y obviamente lo que solicitaría la comisión recomendar a la sala es reponer el artículo 6º transitorio que permite que las instituciones se transformen en instituciones sin fines de lucro. Eso, Presidenta, por ahora. Muchas gracias, diputada Proboste. Diputada Girardi. ¿Se tomó nota de las solicitudes? ¿Sí? Diputada Proboste, ¿le puedo solicitar escribir las propuestas, las recomendaciones, perdón, a la sala, para después poder votarlas? Diputada Girardi. No, diputado Jackson. Diputada Girardi, ¿está lista ya? Diputada Girardi. Sí, solo yo, bueno, primero suscribir lo que señala la diputada Proboste respecto de los 3 temas que planteó, porque precisamente uno de los temas que se ha hablado en relación a la gratuidad de la glosa de educación superior tiene que ver con que hay muchos institutos o centros de formación técnica que se quieren convertir en instituciones sin fines de lucro, ¿no? Y que les interesaría participar en este proceso. Pero más allá de eso, yo creo que tiene que ver también con que nosotros habíamos aprobado en el artículo 11, si mal no recuerdo, algo que le molestó mucho al Ministerio, era que habíamos eliminado los montos que percibía por concepto de matrícula, aranceles, derechos, exámenes, certificados, estampillas y solicitudes. A mí me gustaría saber, porque esto se perdió, me parece que lo aprobamos aquí en la comisión, ¿no? Y se perdió en la sala, si mal no recuerdo, ¿no? Acá lo ganamos y lo perdimos en la sala. O sea, claro, en Hacienda. No. Bueno, no, porque lo rechazamos. No, fue una indicación, ¿no? Bueno, en todo caso, Presidenta, yo creo que este es un tema que yo por lo menos voy a proponer que esto se vuelva a rechazar, porque tiene que ver con un discurso que es contradictorio. O sea, estamos hablando de glosa de gratuidad, estamos hablando de CFT estatales, ¿no? Y estamos diciéndole a la comunidad que esos CFT estatales que va a crear el Estado, haciéndose cargo de la política de la formación técnica de nuestro país, donde no hay instituciones estatales, esas instituciones les va a cobrar matrícula, les va a cobrar aranceles, ¿ya? Le va a cobrar derecho de exámenes y le va a cobrar igual que como cobra cualquier institución privada hoy día en Chile, ¿no? Entonces, yo creo que es muy nocivo desde el punto de vista de lo que estamos diciendo, ¿no? Del discurso con lo que realmente estamos finalmente escribiendo, ¿no? Y aprobando. Entonces, esto lo perdimos en la sala, pero yo por lo menos pediría a la comisión, si lo tiene a bien, también recomendarle a la sala que lo rechace. Gracias. La misma solicitud a la diputada Girardi que lo haga por escrito, diputado Jackson y diputado Romilio Gutiérrez. A riesgo de sonar redundante en un par de puntos, yo quisiera poner relevancia
en dos aspectos. El primero tiene que ver con con la transición, en la cual se establece que, sin definir cuáles, se establece que el año 2016-2017 comenzarán 5 establecimientos, 2018-2019 otros 5, y entre 2020 y 2021 los restantes 5, sin aparentemente saber cuáles entrarán primero, con qué priorización, cuál es el criterio, y atendiendo a que esto puede ser estratégico y complementario a lo que se venga en la ley de la educación superior, sobre todo porque existen muchos establecimientos de la educación superior, en particular centros de formación técnica o institutos profesionales que probablemente no vayan a seguir participando en el sistema por querer mantener su estructura lucrativa. Va a tener que existir algún lugar que absorba esa demanda, y por lo tanto el tener cuanto antes una estructura por parte del Estado que no permita sufrir ese chantaje por parte de los privados al momento de negociar o exigir que se mantenga la estructura de lucro en la educación superior, en los CFT, me parece sumamente relevante que estemos preparados para que durante el próximo año se tenga la mayor cantidad de posibles centros de formación técnica en primer año, o sea, perdón, para el 2017 acoger en primer año, y bueno, si es que serán 2 años para tener más preparación, pero de ahí dejarlo hasta el 2021 a mí me parece exagerado, y yo creo que deberíamos como comisión recomendar rechazar la transición, porque no creo que no solo que no se justifique, sino que va en contra y atenta contra la posible reforma de la educación superior que al menos se ha comprometido. Y en línea con el financiamiento, creo que más allá de, no sé si es que técnicamente se puede rechazarlo, algo que quizás en las 2 cámaras fue aprobado, porque como es tercer trámite creo que hay dificultades, o sea, no se puede. Pero preguntarle al Ministerio cuáles, desde su perspectiva, son la priorización, o más bien la planificación que se hace en torno a la prioridad de la reforma de la educación superior. ¿Es solo según vulnerabilidad o hay otros criterios que también afectan? Por ejemplo, el empujar a que la demanda vaya hacia la formación técnica, por ejemplo, dando gratuidad a estos centros de formación técnica antes que, o sea, universal me refiero, con un modelo de financiamiento distinto que el voucher, antes que crecer en otros lados, como por ejemplo en el universitario de SIL a DECIL, y después comenzar por las regiones, comenzar por lo técnico, comenzar por lo público estatal, para luego culminar con la gratuidad universal en todo el sistema. Pero quería saber si es que hay una estrategia distinta al criterio de vulnerabilidad para poder financiar el sistema de educación superior. Presidente. Sí, tengo la palabra el diputado Gutiérrez y después el diputado Fidel Espinosa. Gracias, presidenta. La primera pregunta va relacionada con lo que planteó el diputado Jackson en su última parte de la intervención respecto del sistema de financiamiento y la gradualidad en la creación de centros de formación técnica. Y en este sentido, en esta misma comisión, el rector Valle hizo presente la preocupación que existía en las autoridades educacionales del CRUCH respecto del financiamiento de los centros de formación técnica. Consideraban que los recursos eran escasos o claramente insuficientes. La partida presupuestaria, si no me equivoco, contempla para el 2016 alrededor de 7.000 millones. Se supone que son 5 centros de formación técnica que debieran iniciar su preparación para iniciar actividad académica el 2017, lo que significa diseño curricular, creación de carrera, contratación de los primeros equipos, infraestructura y equipamiento. No para todo el centro, evidentemente, pero sí para iniciar la actividad. Y le pongo el caso específico de Linares. Está definido por el comité que analizó la oferta académica regional que va a ser Linares. Ha habido un compromiso de la Municipalidad de Linares y del Servicio de Salud de transferir un terreno a título gratuito. Pero evidentemente la construcción va a salir bastante más que los recursos que están considerados y sin ver el equipamiento. Por lo tanto, ahí yo creo que es necesario revisar o que ustedes nos aclaren si hay un compromiso del gobierno regional de hacer un aporte importante para la puesta en marcha de los CFT. Y eso creo que sería bueno que lo supiéramos para no tener dificultades en el próximo año. Ahora, también en el Senado se modificó la norma que, si que no me equivoco, por una lectura rápida que he hecho al informe que entregaron ustedes, que solo el 2016
los rectores van a ser nombrados por la Presidenta de la República directamente. Para los próximos años tienen que ser ADP, los primeros. Por lo tanto, creo que también lo plantea el diputado Jackson, ¿cuáles son aquellos centros de formación técnica que van a crearse en los próximos años? ¿Cómo se va a ir determinando? ¿Bajo qué criterios? La creación o a depender de alguna decisión de carácter regional, o va a ser el ministerio el que va a resolver directamente cuáles son aquellos centros de formación técnica. Y por último, respecto de las plantas, de las plantas iniciales especialmente, aquellas ubicaciones donde no hay hoy día una educación superior con una amplia oferta, es más difícil lograr académicos. Y los primeros años, evidentemente, las cargas horarias son menores. Y ahí tiene que haber un mayor compromiso financiero para llevarse profesores jornada completa, que quizás se dedican a colaborar en la instalación y creación, pero que no toda su jornada de docencia va a estar completa, se va a ir completando a través de los años. Pero si queremos llevar académicos o tener académicos de primer nivel, creo que tenemos que asegurar en los primeros años una retribución atractiva para que se vayan a instalar en estos centros de formación técnica y podamos de verdad hacer una buena oferta académica. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Tiene la palabra el diputado Fidel Espinosa. Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera, en primer lugar, volver a destacar la importancia de esta ley. Como lo hice en las intervenciones iniciales, en sus trámites originales que tuvo este proyecto en esta comisión y posteriormente en la sala de la Cámara de Diputados. Porque consideramos que, si bien y sin el ánimo de ser, bajo punto de vista alguno, peyorativo con los parlamentarios de Santiago o de ciudades con una alta densidad poblacional, este proyecto para las regiones es un proyecto de enorme importancia. Sobre todo, además, valorando que el Ejecutivo acogió nuestros planteamientos generados desde el principio, en el sentido de que aquí lo importante era que estos proyectos en regiones significaran descentralización. También de la misma centralización que en las regiones se viven en su interior. Y fue así como uno de los criterios centrales fue que no quedaran establecidos lugares donde había una alta demanda, mejor dicho, oferta de CFT con fines de lucro. Y desde ese punto de vista, obviamente que eso generó expectativas importantes en muchas comunas. Yo quiero destacar, en definitiva, el proceso que se ha desarrollado. Hoy día tengo entendido, que me corrija el Ejecutivo, que tenemos al menos 10 regiones ya que tienen delimitada claramente cuáles son y van a ser los lugares donde se van a emplazar esos centros de formación técnica. En diferentes también condiciones, porque efectivamente hay comunas que cuentan con terrenos aptos, ¿no es cierto?, de bienes nacionales, del Serviu o del propio municipio para poder aportarlo, y hay otras comunas que, obviamente, dadas sus precariedades, porque obviamente el objetivo del proyecto es potenciar esas comunas, equidad territorial, y obviamente se buscarán mecanismos con los gobiernos regionales, con la misma subdere para poder adquirir terreno cuando corresponda. Pero hoy día hay 10 y se estima que dentro de las próximas semanas o un mes y medio más tendremos ya las 15, ¿no es cierto?, definiciones de dónde se van a instalar estos centros de formación técnica. Pero lo que no puede ocurrir, y por eso vuelvo, y ahí sí que quiero ser súper claro en eso, que lamento enormemente que los señores senadores, algunos de los cuales se opusieron tenazmente a este proyecto, se opusieron de manera radical a esta iniciativa, y que son la mayoría parlamentarios de Santiago, sean los que hoy día propongan, ¿no es cierto?, que tengamos una gradualidad hasta el 2020 y tanto. Eso yo lo encuentro inconcebible. Porque estoy seguro que si se tratara de proyectos para su capital, ¿no es cierto?, para Santiago mismo, no tendrían ese tipo de actitud. Y exigirían, y serían los primeros en estar exigiendo la implementación inmediata, ¿no es cierto?, de la propuesta. Nosotros entendemos de que el país, ¿no es cierto?, y las condiciones del propio Estado para poder garantizar la puesta en marcha de esto va a irrogar, obviamente, recursos importantes. Pero también entendemos que la reforma educacional forma parte de un eje transversal que, en definitiva, marca el gobierno de la presidenta Bachelet en el sentido de otorgar este tipo de instrumentos, de oportunidades para los jóvenes de regiones,
para tener un acceso más equitativo a la educación y sobre todo la educación técnico-profesional. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero terminar mis palabras primero diciendo que yo me voy a sumar al rechazo a esa particularidad de indicación, sin dejar de manifiesto mi más absoluto repudio a la forma en cómo los senadores, repito, cuando no se trata de proyectos que a ellos los benefician, tienen este tipo de actitudes. Los únicos parlamentarios, justamente senadores que se opusieron, fueron de regiones, en la comisión misma y en la sala. En la sala solo 2 de regiones se opusieron, Quintana y otro senador, ¿no es cierto?, de la 9ª región, si no me equivoco, Tuma. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, dándole la relevancia que tiene este proyecto, más relevante es hoy día expresar de que su puesta en marcha es algo fundamental. Y que sería súper positivo que quedaran establecidos claramente cuáles van a ser los criterios, ¿no es cierto?, que van a determinar claramente cuáles van a ser los CFT que inician su trabajo. Yo quiero valorar profusamente lo que el Ministerio ha hecho en esta materia, como miembro de esta comisión, destacar el abnegado trabajo que ha tenido Marcela Arellano como encargada de este proyecto en el Miniduc, pero queremos también definiciones más precisas que vayan en la línea justamente de que este proyecto se encauce por cómo lo comenzamos a discutir acá. Y cuando lo comenzamos a discutir acá y lo que aprobamos acá fue que justamente en el gobierno de la presidenta Bachelet iban a estar ya, al menos en construcción, los 15 CFT. Algunos en funcionamiento y otros en inicio de obras. Porque obviamente eso es parte de un compromiso que tiene que cumplirse. He dicho eso. Gracias, diputado Filipe Espinosa. ¿No hay más? ¿No hay más que la palabra? Diputado Venegas, terminamos. Y votamos. Vamos a votar hoy día. Las recomendaciones. Sí, lo Para que... ver qué le sugerimos o no a la sala. Sí que queremos sugerir, pero ya hay propuestas de recomendaciones. Sí, lo que pasa es que yo quiero dar una explicación. Yo tengo en este minuto también obras públicas en paralelo, como muchos de los diputados, entonces no he mirado con detenimiento las modificaciones. Algunas me parecen, otras no tanto. La gradualidad, yo comparto con Fidel Espinosa que desde el punto de vista de las regiones a nosotros no nos parece que precisamente haya que atrasar la implementación, sino que por el contrario apurarla. Si no, no va a tener ningún sentido. Si no, no va a tener ningún sentido, porque si además hay una corriente pidiendo que mandemos una legislación corta para que los CFT-IP actuales puedan, ¿no es cierto?, convertirse en instituciones sin fines de lucro, solo con el propósito de poder, no por convicción, acceder a la gratuidad, cuando lleguen nuestros institutos públicos que iban a ser la grande definición, y con este nivel de gradualidad ya no va a tener sentido. Y se perdió la tremenda oportunidad que teníamos precisamente las regiones. Y particularmente regiones como la mía, pobres como la Araucanía, siempre postergada. Y además quiero señalar y aprovechar la ocasión, precisamente porque está Marcela Arellano aquí y otros, es que cuando estudiamos el proyecto de ley acá, nunca entendimos que en el espíritu de ese proyecto de ley estaba que le entregáramos a las universidades definir cuestiones que son de carácter político. Voy a poner un ejemplo. En la región de la Araucanía que yo represento, la UFRO, con todo el respeto que ella me merece, está resolviendo, pero en ausencia de la comunidad organizada, porque yo no he participado, ni sé que haya participado, tuvimos a última hora que pedir que nos incorporaran en las discusiones, un CFT que va a tener 5 sedes en 5 lugares distintos de la región. Parece razonable y lógico que una institución que nazca y tendrá posibilidad de desarrollarse sanamente una cosa de esa naturaleza. Porque lo lógico es que una institución nace, se desarrolla, y cuando se desarrolla y se fortalece, crece y se amplía, pero no al revés. ¿Cómo se administra, cómo se gestiona, cómo se coordina, cómo se le da un sentido, ¿no es cierto?, integridad a una institución en esas condiciones? Y nosotros, los actores políticos, estamos ausentes de ese debate. Y lo que es peor, recuerdo
que si había algo que a nosotros los de regiones nos llamaba particularmente, y lo aprobamos con mucho entusiasmo, es que se decía en los fundamentos y en el propio proyecto de ley que este iba a ser una oportunidad para profundizar la descentralización en las regiones. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que por comodidad de lo que sea, una vez más, los sedes de las universidades, ¿no es cierto?, están quedando en las capitales de las regiones. Me comentaba alguien Rancagua, probablemente sea más cómodo para el rector, ¿no es cierto?, está más cerca de Santiago, por ejemplo, pero es Rancagua. En el caso nuestro, Lautaro, a medio minuto de Temuco, estoy exagerando. Y Malleco, la provincia que yo represento, que hay una profunda desigualdad intrarregional. ¿No era esta acaso una oportunidad de una señal en ese sentido? En la provincia más convulsionada del país, la más pobre del país, y una vez más, víctima del centralismo. Entonces, por Dios, ¿hasta cuándo? Y no es problema de que no tengamos elementos. Allá ni siquiera la pregunta es si tenemos sitios, si tenemos espacio, los tenemos. Y entonces al final de cuentas se termina que nos pisamos la cola, y te voy a decir una cosa muy seria. Al final se termina en una cuestión de hacerle un gesto a un parlamentario X, a un parlamentario... Eso, con ese sistema, si así vamos a seguir haciendo leyes, me parece que estamos equivocando completamente el rumbo. Y no estamos respondiendo. La oferta educativa que hay en la capital de mi región es enorme y diversa. Y la oferta educativa que tienen los más pobres de la región, que es la provincia de Malleco, es súper limitada. Y cuando teníamos la oportunidad de ofrecerle una oferta educativa gratuita y de calidad, porque se supone más que estos institutos deben ser de calidad y pertinente y relevante, nosotros sentimos que los alcaldes, los concejales, la sociedad organizada dice, mira con esperanza, y nosotros no vemos señales concretas en eso. Entonces yo, Presidenta, en esas circunstancias no estoy para dar cheque en blanco. Yo no creo que sea, hasta que no conozcamos bien el tenor, porque esta es la primera indicación, yo no voto. No creo que sea, no es responsable que votemos. Yo tengo que mirar, aquí hay de formas indicaciones. Cambiar de institutos profesionales a centros tecnológicos, ¿no es cierto? Son gustitos que se dan. Comparto lo que tú dices. Me llamó poderosamente la atención que algunos senadores dijeran este mal proyecto y están en una posición. Claro, pero esto no es la realidad que vemos nosotros, por los de regiones. No es la realidad. Para nosotros esta es una gran oportunidad. Para nosotros es una gran oportunidad. Entonces, yo no sé por qué el apuro, Presidenta, le pregunto con toda... ¿Por qué se vota el jueves? Lo que pasa, diputado, lo que puede hacer la comisión es conocer las modificaciones que se hacen en segundo trámite del Senado, que están en resumen acá. Algunas son de forma, otras son bastante fondo, ya varios se han pronunciado al respecto, pero no podemos votarlas. Nosotros lo que hacemos es básicamente recomendar a la sala, y ahí lo que podemos hacer es recomendar a rechazar algunas modificaciones, o aprobar, y ahí... No, pero depende del resultado de la votación de la sala, si se va mixto o no. Entonces, aquí han propuesto, perdón, para hacer como una síntesis, se ha propuesto votar, o más bien rechazar, lo que respecta a eliminar el carácter regional. Entiendo que me parece coherente, porque la idea es que los centros de formación técnica son regionales. Perdón, el tema del el nombre Instituto Tecnológico, restituirlo por Centro de Formación Técnica. Lo otro tenía que ver con el rechazo que hace el Senado, la modificación que nosotros presentamos y que se aprobó por unanimidad en la sala en relación a los CFT que administran universidades para que sean sin fin de lucro. La gradualidad. Y se me olvida la otra. El tema del financiamiento que yo estoy planteando del eso está aprobado. Está aprobado. ¿Qué es la gradualidad? No se puede. ¿Cuál, la gradualidad? No, lo que yo digo del cobro arancel. No se puede. Pero esto demuestra que necesitamos discutir entre nosotros para ver qué le vamos a proponer a la sala, po. Cristina, estamos... Sí, tenés razón, se puede solo. Hoy día. Tenés razón. Estamos sonables. No, nosotros solamente nos podemos pronunciar sobre las modificaciones que hace el Senado. Del Senado, claro. Que están en esta minuta. Y básicamente hacer recomendaciones, pero nosotros no tenemos ninguna atribución real en relación a eso.
Nuestra opinión se va a dar en la votación en sala el día jueves, o sea, expresada en voto. Diputada Girardi. Yo creo que efectivamente hay enmiendas del Senado que nosotros ya planteamos aquí la posibilidad de rechazarla, y cada una de las cosas que se rechaza es lo que se va a mixta, ¿ya? O sea, lo que nosotros no rechacemos en sala, ¿ya? Queda sin posibilidad de modificación. Entonces, una alternativa es rechazar todas las enmiendas del Senado para que todas vayan a mixta, ¿ya? Si no estamos con dudas respecto de lo que aprobó lo que recomendó el Senado, ya, para que todo lo que modificó el Senado vaya mixta. Esa es una posibilidad porque, como tú dices, no hay tiempo de mirar, ¿no? Pero incluso yo creo que la mixta es interesante porque en el tema de la gradualidad, ¿no? Lo que efectivamente retrasa la constitución de muchos de los proyectos, muchos de los CFT, pero también yo creo que en el que habíamos aprobado también existe un riesgo, porque lo que nosotros habíamos aprobado era que esto se hace mediante un decreto del presidente o la presidenta de la República, que va a definir cuándo empiezan los CFT, ¿ya? Y eso tampoco quedó definido. Entonces yo creo que conviene de todas maneras votarlo en contra y redefinir eso en la discusión de la mixta, para asegurarnos que los CFT empiecen luego y no cuando el decreto ese famoso lo señale, ¿no? Entonces, yo creo que, por lo menos, yo estoy de acuerdo en que rechacemos la gradualidad, el tema o sea, de que propongamos a la sala de rechazar la gradualidad, rechazar el tema de que se constituyan sin fines de lucro, que se eliminó, el tema del instituto versus CFT, y el otro tema que presentaste tú, ¿cuál es? Mira, estos son el artículo segundo transitorio, es el tema de la Patricio Espinosa, el la palabra. de los consejos, el cómo se van a constituir los consejos, ya que yo creo que también hay que votarlo en contra y revisarlo en la mixta. Bien, el Ministerio ha pedido la palabra, profesor jurídico. Señora Presidenta, por su intermedio, con Marcela y secretaria ejecutiva de Educación Técnico y Francisco Martínez, vamos a dar, jefe de edición de Educación Superior, vamos a dar algunas reacciones sobre lo que se ha planteado. Y primero, plantear que la tramitación del proyecto en el Senado fue compleja. Hubo muchas solicitudes. Ministra, pero le damos nuevamente la bienvenida. Muchas gracias. Solo contarles que ya tenemos proyectos de educación ciudadana, formación cívica. Ah, qué bueno. Se aprobó en el Senado. Muy bien. Por eso no estaba aquí. ¿Ah? Una buena noticia y otra mala. Una buena y una mala. Que no vamos a mirar. No nos vamos a quedar sin CFT. Probablemente nos vayamos a mixto. Bien, don Patricio Espinosa, ¿puede continuar? Entonces, señora Presidenta, por su intermedio, plantear que la tramitación en el Senado fue larga. El proyecto avanzó sin mayores dificultades en la Comisión de Educación del Senado y posteriormente en la Comisión de Hacienda hubo solicitudes de los senadores de introducir modificaciones. Una de ellas, la gradualidad, que Marcela se referirá un poquito después. Yo quisiera plantear puntos muy precisos respecto del conjunto de observaciones, sobre todo de la diputada Proboste, el diputado Jackson, la diputada Girardi, respecto de cuestiones formales, o sea, de fondo, pero formales que pueden ser, creo yo, despachadas con bastante razonabilidad. Respecto de la categoría de los centros de formación técnica, esto fue una petición de los senadores para realzar el tipo de institución, de plantear que eran institutos tecnológicos, etcétera, pero el artículo dejó un resguardo de carácter estrictamente legal que los define como centros de formación técnica estatales. Y esa categoría existe en la Ley General de Educación. En el artículo 53 plantea que las instituciones de educación superior serán universidades, estatales y privadas, centros de formación técnica, privados y estatales. Entonces, la ley define a estos institutos como centros de formación técnica estatales. Entonces, no hay problemas interpretativos respecto de los beneficios a los cuales pueden acceder los estudiantes o la naturaleza jurídica de los mismos.
De hecho, eso fue un debate que se planteó en las Comisiones Unidas y fue zanjado en ese sentido, de que era claro que la institución es un centro de formación técnica estatal. Después, respecto de la eliminación de la expresión de carácter regional, eso fue también parte del debate de las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación, y si mal no recuerdo, entiendo que fue promovida por el senador Letelier y otros, y tenía el propósito de realzar un aspecto de los institutos tecnológicos, que es su vinculación no solo en determinados aspectos con la región, sino también dar la posibilidad de que pueda desarrollar actividades, otro tipo de actividades, no solamente en la región, por ejemplo, investigación, por ejemplo, extensión u otras cuestiones que los institutos tecnológicos van a hacer. El carácter regional de los mismos queda absolutamente resguardado en su definición, que son regionales, y además desarrollan sus actividades académicas en la región, y además en el propio artículo 4, en el cual se eliminó la frase de carácter regional, se establece claramente que los institutos deberán promover la vinculación, el desarrollo de la matriz productiva de la región. Hay distintos artículos que armónicamente van a entender que estos tienen un carácter regional. Después, respecto de la eliminación del artículo 6º transitorio, que habla sobre que hablaba sobre la transitoriedad para que pudieran constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro de determinadas instituciones, nosotros como ministerio la ministra puede complementar después el tema político, ministra, sobre ese punto. No sé si usted quiere que explique un poco jurídico. Entonces, hay compromiso del Ejecutivo de hacerse cargo de este tema, que es una problemática del sistema de educación superior respecto de la naturaleza jurídica de estas instituciones, tanto los centros de formación técnica como los institutos profesionales. En ese sentido, nos vamos a hacer cargo de una moción que han presentado los senadores Montes, Letelier y Lagos Weber, en el sentido de generar, y Saldívar, de generar un mecanismo en virtud del cual estos institutos profesionales y centros de formación técnica puedan transformarse a instituciones sin fines de lucro. La moción propone un modelo que, presidente, si usted quiere puedo explicarme un poco más, si lo toma bien puedo resumirlo, que implica la transformación de estas instituciones, que hoy día son con fines de lucro, a sin fines de lucro. Proceso que tiene jurídicamente algunas complejidades, las cuales nosotros nos vamos a hacer cargo en una indicación sustitutiva o bien en un proyecto de ley independiente, haciéndonos eco de las inquietudes de la Comisión de Educación, en particular de la diputada Proboste, que ha impulsado con fuerza este tema, y nosotros entendemos que vamos a zanjar en ese proyecto de ley la situación que planteaba el artículo 6º transitorio, donde vamos a establecer este procedimiento y vamos a entregar las mayores facilidades para que este proceso de transformación a personas jurídicas sin fines de lucro se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Y respecto del tema de financiamiento de los institutos, el artículo en cuestión fue solamente modificado en lo referido a la denominación, no fue modificado en lo referido a la composición del patrimonio, razón por la cual eso no entra dentro de las materias que va a conocer este tercer trámite. Ministra, yo creo que Marcela refiere un poquito más. Pero antes de dar la palabra a la ministra sobre el tema del traspaso, tengo una duda. En el artículo 3, en el punto 10 de la minuta, habla de que, además de cambiarle el nombre, se agrega la facultad de los institutos tecnológicos de crear y organizar otras personas jurídicas. ¿A qué se refiere? No detalla que sean sin fines de lucro. Ya. Hoy día, tanto las universidades las universidades que ya existen, así como las universidades que recientemente hemos creado, que es la Universidad de Aysén y la Universidad de O'Higgins, tienen esta facultad que fue introducida en el Senado de las universidades, de dotar a estas universidades de poder generar personas jurídicas distintas o asociarse. Y eso les permite a estos centros, a estos institutos poder generar relaciones con otros actores, tanto del sector productivo como del sector educacional, que son indispensables. Nosotros consideramos que tengan esta facultad para poder desarrollarse como tales. El que tengan esta facultad no implica que tengan determinada naturaleza jurídica las
las relaciones que estas mantengan. La forma en cómo estas instituciones se van a relacionar en términos de sus relaciones comerciales, sus relaciones jurídicas, societarias, posteriormente en materia de la Ley de Reforma de Educación Superior. Pero en este caso solamente estamos hablando de una facultad que va a habilitar a los institutos a poder asociarse con determinadas instituciones. A ver, como planteaba, hoy día las universidades pueden crear estos centros de formación técnica con fines de lucro porque la ley los define, o la ley permite que se creen estos institutos tecnológicos. Cuestión distinta es la regulación que se plantee respecto de cómo las instituciones estatales de educación van a poder conformar o configurar sus relaciones, tanto societarias con otros entes como comerciales en general, que las va a tener, por cierto. Pero esa es una materia que vamos a regular en detalle en el proyecto de educación superior. Y en este caso, tal como este mismo Congreso ya aprobó respecto de universidades, se agrega esta facultad respecto de los institutos tecnológicos. Ministra. La ministra... No, es que no sé la pregunta, por favor. Vengo entrando. Pero solamente, si me permite, Presidenta, por su intermedio, efectivamente, yo veo que han visto el detalle de todo el punteo que nace de la diferencia que pueden haber habido entre un trámite y el otro. Yo quiero decir que el tema de la gradualidad, que es uno de los temas más que pudieran ser más complejos, la verdad es que lo que genera es un trabajo, un poquito lo que ha pasado con las salas cunas también, que es de alguna manera un trabajo continuo. O sea, aunque parte cada 2 años, en los hechos, la creación de los centros de formación técnica en regiones, en algunos casos con locales que ya existen, en otros que hay que construirlo, etcétera, nos va a dar una gradualidad que no es que hay que esperar que termine esto para que empiece el otro. En los hechos se va a ir dando este trabajo bianual para armar grupos de A5 centros de formación técnica, nos lleva a un periodo de, son 6 años, 6 años, estaba previsto en 3 años ir 5, 5 y 5, y ahora son en duplas de 2016, 2017, 2018, 2019, etcétera. Pero en los hechos, esto no va a estar terminado plenamente uno cuando ya el otro esté iniciándose. Esa es la verdad de las cosas, y yo creo que este es uno de los temas centrales. Esto fue un planteamiento que hizo la Comisión de Hacienda del Senado, y que claramente en un periodo de ajuste presupuestario, claramente al Ministerio de Hacienda y al Gobierno le vino bien este aplanamiento, pero yo insisto, esto no es que tengamos que terminar, tantos se entregan y ahí empiezan otros. Esto va a ir partiendo y terminando, ese es un tema. Y lo otro, que no sé cómo se vio en mi periodo de ausencia, es que creo que el tema de tener estos centros de formación técnica estatales bajo una denominación institutos tecnológicos, que es una denominación de fantasía, de hecho, creo que tiene una gracia adicional, y es que efectivamente permita este mismo centro no solo ser de punta respecto a la tecnología o a los requerimientos y necesidades productivas de la región, sino también poder certificar, capacitar, es decir, ser más amplio que lo que habría sido siendo solamente un centro de formación técnica. Y un elemento que a mí me parece muy importante en esto, que también lo vimos y lo discutimos, es la posibilidad de la difusión tecnológica. Creemos que estos centros debieran permitir tener también cursos de verano, cursos de invierno, etcétera, para que jóvenes, que no viniendo de los liceos técnicos profesionales, sino viniendo de los liceos científicos humanistas, que les interesa la robótica, les interesa la computación, les interesa la tecnología, etcétera, puedan tener también una experiencia vocacional que a lo mejor el liceo del cual provienen o el colegio no se los está proporcionando. En ese sentido me parece que le da un sello distinto a cualquier otro CFT
comercial, por decirlo de alguna manera, o un CFT del sistema, le da un sello particular. Yo ese aspecto de los cambios, más allá si existen jurídicamente o no los institutos tecnológicos, creo que le da una denominación más amplia a un CFT que junto con ser CFT de punta tiene una tarea más amplia, más propiamente del Estado. Eso es todo lo que yo podría decir, Presidenta. Bien, gracias, ministra. No sé si va a responder la pregunta del diputado Romilio Gutiérrez y con eso proponemos la votación. Solo para complementar, en el caso de la gradualidad propuesta, nos afecta la minuta financiera inicial, el mismo monto, solamente que se va distribuyendo, tal como dijo la ministra, en vez de en 3 años, que era la minuta financiera inicial, se alarga esto a 6 años o 8, dependiendo de los que entran en la segunda fase de cada uno de los 3 tramos. Efectivamente, en la mayoría de los casos, los proyectos regionales están superando el monto que el Ministerio ha estimado y hay compromisos de fondos regionales, de fondos Corfo y también fondos del sector privado, por ejemplo, en aquellos casos que hay cesión en comodato o donación de terreno, entonces ahí se va efectivamente equilibrando tanto la inversión inicial que está haciendo el Estado versus la naturaleza de los proyectos regionales. Solo a propósito también del comentario del diputado Venegas, decir que, y también otro comentario que hizo la diputada Proboste, en el espíritu no solamente del proyecto, sino que de la gobernanza que va a quedar establecida en los estatutos del Centro de Formación Técnica o Instituto Tecnológico. Nosotros siempre hemos pensado que es una estructura tripartita. Cuando dice empresa, nosotros entendemos que siempre son empresas y trabajadores. Así hemos conformado las mesas regionales, siempre con participación de sindicatos o de representantes de la CUT regional, dependiendo de la dinámica de cada región. Más representantes de los gremios o sector productivo y en la gobernanza también se suma a través de la indicación los liceos técnicos y la comunidad. Efectivamente, cada región ha tenido dinámicas muy distintas y eso, digamos, es una de los valores de que el proceso sea descentralizado en regiones. Nosotros entendemos la recomendación del exintendente de la región Huenchumilla de 5 sedes como algo que tanto la universidad como el ministerio tiene que estudiar, justamente porque creemos que la institución tiene que nacer y en algunas regiones están planteando 1 o 2 sedes máximo, y cuando eso se fortalece, uno podrá ver efectivamente cómo sigue el proceso de desarrollo. Nosotros estamos priorizando, en el caso de la gradualidad propuesta, justamente tomar como un criterio muy importante aquellas regiones, comunas que cuentan con menos oferta de gratuidad 2016, da, digamos, las reglas de juego actual o lo que salga aprobado en la glosa presupuestaria. Aquellas también regiones donde efectivamente la oferta que el Instituto Tecnológico está desarrollando tenga mayor vinculación con la estrategia de desarrollo regional y productiva, y solamente reforzar que sigue siendo el CFT 1 por región, y en el artículo 1 se establece que el carácter regional, especialmente para la actividad académica que podríamos denominar de pregrado, pero lo que se incorporó en el Senado fue que tuviese, ya que los sectores productivos generalmente son más de 1 por región, que pueda también tener trabajo de formación de personas adultas, de desertores, de capacitación. Ese también es uno de los motivos por los cuales se ha usado esta denominación genérica, para relevar más aún que esta es una institución que acoge a personas que están en una formación continua y una trayectoria educativa hacia la universidad, si es que ese es su potencial, o directamente al mercado del trabajo. Y yo creo que en eso es... Sí. Solamente para terminar, es decir que efectivamente la tramitación en el Senado ha sido larga, ha sido compleja. Hay que tener presente que en la medida que este proyecto también nos demoramos más tiempo en poder aprobarlo con todas las recomendaciones de los parlamentarios, es más difícil cumplir como el compromiso o la promesa de iniciar clases o implementar, porque en todas las regiones esto va a suponer desarrollo de infraestructura. O sea, 2016 serían el inicio, de acuerdo al esquema actual, de los 5 primeras regiones.
no, 16, 17, hay regiones que tienen infraestructura más avanzada, que vamos a partir en lugares transitorios eventualmente, y eso se evalúa región por región para efectivamente nuestra expectativa es tener clase en el 2017 en alguna región. Gracias, doña Marcela Arellano. Me pidió la palabra el diputado Venegas. Sí. Gracias, pero yo quería, para los efectos de la historia fidedigna de la ley, como dice un colega, justamente dejar establecido que quedara en acta el rol de las universidades. ¿Ah? Y el rol de las universidades es de asesoría. Así está en el espíritu, y así lo entendí yo, en el proyecto que aprobamos en esta Cámara. No de resolución. Y entiendo que la resolución, y espero que así sea, tenga consideraciones, ¿no es cierto?, de otra naturaleza y que sea el Ministerio oyendo y mirando estas circunstancias. Segundo, por eso que su respuesta me satisface en el sentido de lo que ha señalado. Ahora, me surge una segunda pregunta entonces, que es bueno que si entonces el Ministerio va a resolver finalmente aprobar la proposición que hace, ¿no es cierto?, esta universidad o institución como sugerencia, ¿no es cierto? ¿Quién va a resolver, porque eso no queda establecido, quién va a resolver quiénes van a entrar primero y quiénes van a entrar después, si es que va a ser una gradualidad 5-5-5? Porque esta no es una decisión baladí, es una decisión bastante importante y puede frustrar o no las expectativas que se han instalado en nuestras regiones. Evidentemente no saben lo importante que es para la gente de mi provincia, por ejemplo, el tema. También Fidel me contaba de lo mismo. Hemos estado conversando y quiero hacer cuando me refería en antes, me estaba hablando de la universidad, no del CFT instalado en Rancagua. Cometí un error que quiero corregir yo mismo. Pero en definitiva lo que quiero marcar es el tema que démonos la oportunidad para hacer algo diferente, pues. Que no sea siempre la misma cosa, que el peso del contacto de y más bien sea una cosa de mirada de país, que esté por encima, que se ponga por encima de esas cosas chicas. Diputado Espinosa, ¿me pide la palabra? Es que muy breve, porque yo quiero igual clarificar, porque lamentablemente la ministra estaba en otra reunión y no pudo escuchar las intervenciones iniciales. Pero nosotros dábamos cuenta, ministra, nuestra preocupación, porque y voy a resumir en un minuto, pero lo que quiero decir es que obviamente que no estamos de acuerdo con lo que el Senado estableció en términos de la gradualidad, solamente en eso, porque es una mirada muy centralista, muy de Santiago, muy no darle trascendencia a un tema de enorme relevancia para el desarrollo de las regiones. Y el diputado Venegas lo graficó muy bien en sus palabras cuando dijo una cosa, o sea, ya pronto nos van a presentar un proyecto de ley en donde pretenden integrar a la gratuidad a aquellos centros de formación técnica que hoy día son con fines de lucro. Entonces, se pierde todo el sentido. Yo felicité la labor del Ministerio en esta materia. Llevamos 10 CFT ya que están definidos prácticamente, quedan 5 solamente. Pero lo que importa es que, sin el ánimo que usted sienta que esto es un rechazo al Ministerio, porque esta fue una modificación del Senado, nosotros vamos a enfrentarnos a los senadores en esta materia porque creemos que ellos tuvieron una actitud absolutamente. Algunos se llenan la boca, algunos senadores hablando de descentralización y todo el tema, y votaron a favor de esta gradualidad que nos parece hasta el 2000, o sea, el próximo gobierno estaría recién, al término del próximo gobierno, inaugurando el último CFT. Eso, ministra, pero no lo considere usted como algo contra mí, al contrario, todos hemos apoyado este proyecto, incluso en esta comisión cuando hubo también voces disidentes cuando partió este proyecto acá en la Comisión de Educación. Bien, gracias, diputado Espinosa. ¿Estamos? ¿Listo? Vamos a votar. Porque yo creo que está bastante como claro. Ya, solo ministra, le vamos a dar la palabra. Gracias, muy amable. No, solamente para que no quede la sensación, algo que planteaba el diputado Venegas. Diputado, está súper cautelado en el artículo 5º sobre la relación entre las universidades y el CFT. Yo creo que es muy importante. Una cosa es que yo apoye para la creación, pero la otra cosa es la autonomía. Y yo creo que esas dos cosas están bastante explicitadas, eso no fue motivo de discusión. Yo sé que hay opiniones distintas, hay gente que le encantaría que esto fuera de una universidad y otra gente que dijera que no tenga nada que ver con una universidad. De las dos cosas hemos escuchado, pero creo que lo que estamos planteando es que efectivamente sacar una cosa de la nada es difícil, se puede apoyar, cautelar, pero son personerías jurídicas distintas, autonomías distintas, etcétera. Si además tiene una vinculación en términos que están en el mismo territorio y puede hacer una carrera
la transición dentro del proceso educativo, evidentemente que eso sería muy favorable. Pero yo eso creo que no fue tocado, creo que tampoco el tema del Instituto Tecnológico cambia sustantivamente, más bien amplía el giro del tema y le da una fuerza, para mi gusto, en lo personal, mayor que la que tenía como el CFT de los Leones, de aquí, de acullá, y además el CFT estatal, creo que es importante. Y tal vez el tema, donde estuvo un tema, y hay que decirlo, es en una gradualidad que la podría haber planteado el Ejecutivo, Presidenta. Esa es la verdad, dado las restricciones, la podría haber planteado el Ejecutivo, pero en este caso el planteamiento original no vino del Ejecutivo, vino de los senadores, y por supuesto que parte del Ejecutivo la vio con buenas ganas. Yo no sé, Presidenta, si por su intermedio pudiera el jefe de la División de Educación Superior aclarar un par de puntos que entiendo que tiene antes de votarse. Don Francisco Martínez tiene la palabra. A esta hora no me hable de cocina. Sí, yo quería, por su intermedio, Presidenta, quería referirme a 2 puntos solamente. En primer lugar, la importancia de dotar a estas instituciones de cierta flexibilidad para desarrollar proyectos interesantes por la vía de la asociación, de generar incluso nuevas instituciones que son necesarias a veces para poder contribuir al desarrollo, por ejemplo, de la innovación, con vinculación con la industria y con otras instituciones. Esa flexibilidad la tienen las universidades estatales y es bueno que la tengan estas instituciones porque si no quedarían muy constreñidas a lo que pueden hacer internamente, sin poder desarrollar nuevos proyectos. Y el segundo tema que quería mencionar es en relación a la denominación de Instituto Tecnológico, que manteniendo la estructura legal de ser un CFT, lo orienta hacia la posibilidad de que evolucione hacia un instituto que pueda evolucionar con mayor formación hacia otros niveles, que los institutos puedan proveer eventualmente con la ley mayor evolución hacia niveles superiores de formación continua eventualmente, incluso hasta casos que puedan entregar mejor formación especializada. Y por lo tanto el Instituto Tecnológico intenta con esta denominación posicionarse en una novedad para la oferta nacional, con mayor profundidad, con mayor proyección que lo que hasta ahora han tenido los CFT. Ahora, la ley va a establecer una reforma respecto a la nueva ley, entonces me refiero a la reforma, va a establecer más posibilidades de desarrollo del ámbito tecnológico y estos centros los queremos ver nacer con esas proyecciones. Por eso es que tiene sentido una denominación que los distinga desde su origen. Sí, solo un comentario, o sea, si la integración vertical y horizontal va a pasar por un nombre, ¿en qué sentido tiene que ser este proyecto? O sea, yo no puedo estar de acuerdo con lo que aquí se ha señalado. No es la denominación lo que va a establecer la integración vertical de este proyecto. Son otros que fue principalmente una de las dificultades y las carencias que nosotros le hicimos presente en la tramitación. ¿Por qué no decimos que aquí lo más complejo es que mientras en la Cámara de Diputados vino el señor Landerrecha a decir que era un buen proyecto, después fue al Senado a decir que era un mal proyecto? Sí, esa es la discusión de fondo. Entonces, mire, no hagamos de esto realmente permitir que se mantenga un nombre que surge más bien antojadizamente. No hay justificación legal. La legislación en nuestro país reconoce 3 tipos de instituciones. Si el Ministerio está convencido de que aquí puede haber posibilidades para una institución distinta, propónganos el cambio de la Ley General de Educación respecto de estas instituciones. Pero mientras eso no ocurra, no es posible que nosotros aprobemos un proyecto, porque ¿sabe lo que ocurre con los proyectos fantasía? Es que después la gente se confunde. Porque lo mismo nos dijeron del proyecto que pone fin al lucro, fin a las elecciones y fin al copago. No, es que vamos a poner de nombre fantasía el proyecto de inclusión. Entonces la gente lo que cree es que es otro proyecto. Y cuando estamos hablando acá de algo que no existe, si en nuestro país no existen los institutos tecnológicos, existen los centros de formación técnica, los institutos de educación superior y las universidades. Y si usted quiere asegurar que un estudiante vaya de un CFT a la universidad, tiene que establecer condiciones que tampoco están garantizadas en este proyecto. Gracias, diputada Proste.
Vamos a hacer síntesis de las recomendaciones. El primer punto de que pide votar la diputada Proboste, que es el cambio, o sea, rechazar el cambio de nombre, eso implica prácticamente todas, todos los así que artículos. partamos por esa, porque si no, no tiene sentido ir una por una. Presidenta, a mí me parece que sería Diputado bueno escuchar al Venegas. asesor jurídico, porque este planteamiento que ha hecho la... Perdón, ¿me permiten? A ver, diputado Venegas. Es que el planteamiento que ha hecho la diputada Proboste es sustantivo. Si no tiene existencia legal en nuestro ordenamiento jurídico, los institutos tecnológicos, así se les denomina, ¿cómo existe el basamento jurídico para, por ejemplo, conceder títulos? No, pero es que... No, en es términos que no- jurídicos yo lo explicó que queda supuestamente resguardado. Sí, pero es un cambio estético, ¿no? Por eso puede presentar confusión. Yo entiendo eso de ampliar el giro, Ya que pero estamos hablando de integración vertical, el yo ejemplo del entiendo que confort es- la idea es ampliar a que, por ejemplo, se reconozcan competencias, ¿no es cierto?, laborales, que se pueda hacer, ¿no es cierto?, cursos, capacitación, etcétera. Va a ir mucho más allá que la entrega de un título de nivel medio, bien superior. Yo lo entiendo eso perfectamente. La Pero pregunta que no me asalta existe. a propósito de eso, No existe esa atribución, pero no existe el instituto. eso es lo que digo. Eso es una cuestión meramente simbólica. Le hago el Senado por subirle el pelo en los nombres a las cosas. Que Señora Presidenta, como por su cultural. intermedio, para responder la inquietud del diputado Venegas, los artículos donde en las letras donde se cambia la denominación de los centros de formación técnica por Instituto Tecnológico, se plantea expresamente que el Instituto Tecnológico será un centro de formación técnica estatal. Y cuando dice que el instituto será un centro de formación técnica estatal, nos apegamos estrictamente a la norma del artículo 53 de la Ley General de Educación, que reconoce universidades, universidades estatales y privadas, institutos profesionales privados y centros de formación técnica privados y estatales. En este caso, esto entra en la categoría Centro de Formación Técnica Estatal creado por ley. Por lo tanto, no hay ningún problema de legalidad respecto de ese artículo. Perdón, pero yo creo que no tiene mucho sentido entramparse en la discusión porque al final es una cuestión de nombre, percepción, la aproximación simbólica. Bueno, puede ser que no, pero hasta el momento el argumento del Senado, según lo que transmite el asesor jurídico y el jefe de la división, es una cuestión netamente de que pareciera ser que le da como mayor relevancia el cambio de nombre, Es más cuico, como si más cuico parece, pero es más cuico. No, Los cabros van a salir mejor, van a tener más Pero, empleabilidad. ya vamos, es que yo creo que no tiene sentido seguir discutiendo. Vamos a votar entonces la recomendación, secretaria. Partamos entonces con ese primer punto. dado El que primer involucra todos punto los de artículos. la diputada Proboste involucra todos los artículos permanentes, los 15 artículos permanentes y el tercero transitorio. Eso es lo que se va a votar en este momento. No, solo la denominación del Instituto Tecnológico implica los 15 artículos permanentes más el tercero transitorio. Señor Belolio. Rechaza, recomienda aprobar o rechazar lo del Senado, los cambios del Senado. Solamente con respecto al cambio de nombre. Solamente el nombre. Yo todavía no entiendo bien por qué se llaman así, vamos a seguir en contra. Señor Espinosa, señora Girardi, señor Cast. Señora Proboste, señor Venegas, señora Presidenta. Por la negativa, 7 votos. A continuación, el artículo tercero, sí, por unanimidad. El tercero ya estaba pedido y ya no lo vamos a votar de nuevo. ¿Cuál es? El tercero permanente, que ya lo votamos en este paquete. Es que todo, porque todo contra los permanentes que se los 15 permanentes y el tercero transitorio.
A continuación, la eliminación del artículo primero transitorio. Que versa sobre la gradualidad. No. No, la gradualidad. el primero transitorio, el Senado lo suprime. El sexto, no, también suprime el primero transitorio. El primero transitorio en el que tú proponías cambiar. No, es otro. Otro que el Senado suprime, que facultas al presidente de la República Don para que dentro del plazo de 3 meses... Patricio Espinosa, el Senado elimina la facultad Lo que pasa de es que- la presidencia. Señora Presidenta, Va a explicarlo el asesor jurídico del Ministerio. el artículo primero transitorio del proyecto que salió de la Cámara daba a la Presidenta de la República la facultad de dictar un decreto con fuerza de ley que estableciera normas comunes a todos los centros de formación técnica respecto de sus estatutos. Eso era en el entendido de que iba a haber un proceso en el cual se iban a ir nombrando los rectores, iba a haber una interacción mayor de ese proceso para dictar cada uno de los estatutos. Pero, considerando que el Ministerio de Educación, o sea, la Presidenta de la República, va a dictar durante el año 2016 todos los estatutos de las instituciones, no tiene sentido hacer un DFL que establezca una autoorden para la Presidenta respecto de los estatutos que tiene que dictar. Entonces, por economía de DFLs, establecemos simplemente que un DFL va a dictar los estatutos de cada una de las instituciones, teniendo claro que es el Ministerio el que los elabora. No hay necesidad de tener un DFL que establezca reglas comunes para todos, puesto que... Exactamente. Entonces, se fusiona el segundo con el primero, estableciendo solo un decreto con fuerza de ley por cada institución para la fijación de sus estatutos. En el inciso final del artículo segundo está la gradualidad. Esa es la explicación, porque nosotros estamos solicitando... Son cosas distintas. Nosotros estamos solicitando que se elimine la modificación al artículo segundo. Entonces, en su defecto, no podría quedar esto sujeto a nada y por lo tanto habría que reponer el artículo primero. Y luego entrar a modificar el artículo primero si es si lo tiene a bien la comisión mixta. Pero nosotros, en el fondo, la reincorporación del artículo primero tiene que ver con que estamos solicitando rechazar la modificación al artículo segundo. Votemos primero el no artículo primero transitorio. El primero hay que... Sí, bueno, que es el segundo, claro. No, más allá de lo que queramos hacer, pero tendremos por orden lógica, tenemos Sí. que primero ver el siguiente. Correcto. No lo podemos hacer a mano No, el primero alzada. transitorio que eliminó el Senado. Está en el No número podemos 13 hacer a de la mano minuta, alzada. el no artículo primero transitorio, que reemplaza el antiguo artículo segundo transitorio. No, primero... Primero hay que eliminar, hay que rechazar que ha suprimido el artículo primero. En la página 21, 22, de 21 en adelante. 24 el artículo primero, que el Senado lo rechaza, o sea, lo elimina. Lo elimina completo. ¿Ya? Pero modifican el segundo y en el segundo establecen la gradualidad y ahí hablan del decreto que habla el asesor jurídico. De un único decreto para todos. Ya, yo voy. Hay que rechazar los dos. Ya. Presidenta, Ya, en votación. ¿puedo hacer una consulta antes? Diputado Venegas. Sí. Señora ministra, Solo una recomendación. por intermedio de la presidenta, es que a mí se me confundieron los temas, pero con el tema del proyecto de universidades, pero yo entendía que los estatutos iban a ser construidos participativamente al interior de las instituciones y que el nombramiento de este primer rector, entre sus funciones específicas, estaba convocar a la comunidad educativa para definir eso, y esto es cambiar completamente ese espíritu. El modelo de universidades era distinto al modelo del Centro de Formación Técnica. El modelo de universidades, como eran dos universidades y tenían solo un año para dictar este decreto con fuerza de ley,
técnicamente daba la posibilidad de hacer ese proceso. En cambio, en el caso de 15 centros de formación técnica, respecto a los cuales el proyecto original establecía ya la facultad de dictar durante el siguiente año a la publicación de la ley los estatutos mediante DFL, no iba a ser posible establecer estos procesos materialmente. Por tanto, siempre lo hizo el ministerio, lo iba a hacer el ministerio. Exactamente. Estamos de acuerdo, eso quería saber. Claro, lo que sí va a suceder, perdón, Marcela, es que el desarrollo del proyecto educativo, que es lo más sustantivo en términos académicos, sí lo va a hacer el primer rector con las comunidades que... Y así se aprobó aquí también. Y así se aprobó aquí. Bien. Votamos. ¿Votamos? No, es que está- Ya, diputado Gutiérrez, y cerramos, ahora sí, que sí, vamos a seguir votando. Presidenta, No, pidió la palabra el diputado. una pregunta que yo creo que es importante que nos quede claro, ministra, y que yo tuve que salir, pero no sé si usted lo explicó. ¿Cuáles van a ser los criterios para la gradualidad? ¿Cuáles son aquellos centros que van a formar parte? Porque el Senado está bien, lo hace por un ajuste presupuestario, el presupuesto no está en condiciones de ejecutarse en la gradualidad de 3 años, pero evidentemente cada región, y aquí lo han manifestado todos los parlamentarios, tiene la ilusión de que ojalá parta el 2016-2017 su centro de formación técnica. Entonces la aspiración regional es que sea el primer año, y puede darse que la región esté en condiciones de hacer el aporte económico principal, porque los recursos que están contemplados en la ley de presupuesto no alcanzan para mucho. Entonces, en ese sentido, ¿cuál va a ser los criterios para determinar si usted mañana recibe una postulación de 15 regiones que quieren crear su centro de formación técnica el primer año? Pero con la gradualidad del Senado va a tener un tope de... Presidenta, por su intermedio, creo que Marcela está en mejores condiciones. Efectivamente, hay propuestas ya aproximadamente entre 9 y 10 lugares de los 15. Hay propuestas también que son más económicas que otras, eso también es verdad. Y también hay un criterio de la disposición en la localidad donde se piensa instalar, de la disposición de existir o no existir otros centros de formación. Ese es un tema que también, pero prefiero, Marcela, si tú quieres complementar esto, había una idea original y después esta idea original fue cambiando a partir del aceleramiento que se produjo y el interés que hubo en las regiones y de disponer de localidades que antes no estaban previstas. Entonces, tal vez pudiera, Marcela. ¿Ah? Ahí solamente explicar en general, nosotros firmamos los primeros 5 convenios con las primeras 5 universidades estatales y regiones en el mes de junio del año pasado, y a través de un instructivo presidencial se estableció cómo iba a ser la metodología de participación de las mesas tripartitas regionales. No, así estamos en todas las regiones. Hay una mesa tripartita que lidera el intendente, que se basa en este instructivo presidencial, que avanza en el proyecto regional, que era también algo que había, y eso, como dice la diputada Proboste, no está en la ley, pero ha sido como parte de la primera fase de implementación de los proyectos regionales. Con ese modelo ya tenemos 10 regiones donde tenemos un primer informe técnico de proyecto de desarrollo, proyecto de sustentabilidad que hace la universidad, validado o en proceso de validación por esta mesa tripartita, y donde después la sanción definitiva es del ministerio. Para establecer la secuencia de regiones en base a la estructura de gradualidad, nosotros vamos a priorizar, entre otros factores, la pertinencia de la oferta que proponga ese proyecto regional en función de las necesidades de formación y empleabilidad de las empresas del sector, pero también con la estrategia de desarrollo de la región y un tema que es muy importante, considerar la matrícula actual que hay en CFT, IP y universidades de la región, de tal forma de poder ir priorizando en términos de desarrollo aquellas comunas o territorios donde hay menor oferta de formación técnica versus aquellas regiones o territorios donde haya mayor presencia de formación técnica. También el potencial que tiene este centro de formación técnica o instituto tecnológico de vincularse con liceos técnicos profesionales de la región, de forma de, tal como se establece en el proyecto de ley, hacer que este acceso preferente, y eso la ley lo establece, se corrobore. O sea, habiendo liceos, que los jóvenes tengan acceso preferente al CFT estatal y por tanto esa trayectoria sea posible, y así lo establece el mismo articulado.
otro tema que vamos a considerar es que la oferta que se haya definido en el proyecto regional tenga un real potencial de empleo de los egresados y de aporte al desarrollo estratégico y productivo de la región. Un cuarto consideración es lo que dice el diputado, que haya un compromiso de la región por apalancar y comprometer recursos regionales, justamente a propósito de lo que yo les decía antes, de que hay proyectos muy interesantes en el desarrollo de infraestructura, de equipamiento, que pueden tener costos más altos de lo que nosotros hemos estimado, y hay un compromiso real de muchas y casi todas las regiones por contribuir a la iniciativa. Y bueno, obviamente el proyecto de factibilidad que ha desarrollado en esta primera fase la Universidad Estatal, que es la universidad vinculada, que tiene todo un estudio de demanda, un estudio de oferta y una propuesta que se hace de cuál va a ser el desarrollo, digamos, a futuro de esta entidad. Ministra, con esto ya cerramos, porque creo Yo que quisiera estamos en condiciones. plantear que efectivamente desde el punto de vista del Ejecutivo uno siempre quisiera que el proyecto que uno manda, lo que se apruebe sea lo más parecido a lo que uno mandó en general, sin perjuicio de que el proyecto se va enriqueciendo, va agregándole distintos elementos. Yo entiendo, y más bien es una pregunta, de alguna manera el paso por el Senado de este proyecto, como de cualquier proyecto, le agrega, le quita y le pone. Yo entiendo que aquí hay un tema sustantivo, y quisiera más bien hacer un planteamiento a los señores diputados. Hay un tema sustantivo que es ¿cómo se llama? La gradualidad de los proyectos, que tiene un impacto en las expectativas de cada región, y que una cosa que estaba para 3 años se transforma en para 6 años. No sé, y esa es la pregunta, si eso va a la mixta, porque ese es el trámite al que correspondería ir a la mixta, con un solo punto para resolver, es distinto que si revisamos todo el proyecto con las cosas que le agregó el Senado, que por lo menos mirado desde el Ejecutivo, quiero decirle que, pudiendo tener toda la razón, los argumentos que aquí se han dado, siento que no cambian en lo sustantivo el hecho de los centros de formación técnica que se quieren crear. Ni creo que la denominación, ni creo que el haber agregado al lado explícitamente una OTE que se podría haberla tenido llamándose Instituto Tecnológico o CFT, eso estamos de acuerdo. Lo que estamos creando son centros de formación técnica estatales, no ha cambiado la vinculación con la universidad, no ha cambiado, más bien se le ha agregado tareas interesantes. Yo no sé, y esa es la pregunta, si a fin de no demorar este proyecto y poder echarlo a andar, si efectivamente la mixta pudiera mantenerse solo bajo el tema de de la gradualidad y no incorporar los otros elementos. Eso es todo. Está bien. La propuesta, puedo perderla o ganarla. La he perdido. No, tenemos dos problemas, o sea, dos observaciones. Lo primero es que ya votamos la modificación, o sea, rechazar el cambio de nombre. Y eso implica casi todos los artículos, eso ya fue votado, y sin embargo no determina la mixta, porque eso va a depender de la votación en sala que sea el jueves. Ahora sí, respecto a la gradualidad, yo creo que el punto más... Y el de los centros de formación técnica sin fines de lucro. Y ese, exactamente. Pero eso también lo votamos, entiendo, ¿no? ¿No está incorporado? Ah, ya. Bien, prosigamos... Por eso vamos a proseguir. ¿Las dos juntas? Perdón. Sí. Redundan. Ya, el anterior artículo primero transitorio entonces y el nuevo artículo primero transitorio. En conjunto. Señor Belolio. Sí. Presidenta, ¿por qué no recaba la unanimidad y lo terminamos más rápido? Señor Espinosa. Señora Girardi. Señor Gutiérrez. Señora Proboste. Señor Venegas. Señora Presidenta. En contra. Por la negativa, 7 votos. Luego. Y ahora corresponde el sexto. El sexto que se elimina. Transitorio. Ah, transitorio.
esto sí vamos a tener que votar. Nos eliminaron la exigencia de que pasen a ser sin fines de lucro. Los de la universidad estatal. Ya, en síntesis, diputado Belolio, perdón. Que no es menor. No, sí, no sé que no es menor. Lo que dice el Ejecutivo es que esto va a estar normado en la Ley de Reforma de la Educación Superior. ¿Ya? Ah, no, en otro proyecto. Ah, la ley corta que surge a propósito de hacer más rápido el traspaso a los CFTs privados, ¿cierto? Hacer sin fin de lucro para ser beneficiario de la gratuidad. Esa iniciativa, entonces, ellos dicen que van a incorporarlo, esta medida, en eso. Ahora, independiente de esa opinión, yo tengo otra. Yo creo que hay que... La última página de la minuta. Diputado Belolio. A favor de la indicación del Senado. No, esto es del Senado. Señor Espinosa. Señora Girardi. Señor Gutiérrez. Sí, yo quiero argumentar. Y tengo derecho, además, por reglamento. Presidenta, ¿me puede tomar una votación? Sí. En contra. Será Proboste. Señor Gutiérrez, a favor. Señor Venegas. No, sí, estoy... Yo creo que este punto es súper importante, porque lo que nosotros creíamos en el espíritu del proyecto de ley es crear una institucionalidad nueva, distinta, ¿no es cierto?, que tuviera este carácter público, que tuviera esta pertinencia, esta relevancia con las vocaciones productivas de la región, etcétera. Y me temo que cuando se incorpora aquí la posibilidad de que, concretamente, 4 institutos que hoy día existen, de universidades, de 4 que existen, puede abrirse la puerta para que eso se transforme en los nuevos institutos. Y está resuelto el tema. Cuestión que yo no comparto. Sin poner en discusión el tema de... Por lo que, como además entiendo que hay un proyecto, el gobierno incluso lo ha publicitado porque ha aparecido en los medios de comunicación, que se está abriendo la posibilidad de enviar un proyecto de discusión inmediata para abrir la puerta a que los CFT e IP que quieran adscribirse al nuevo sistema de gratuidad universitaria y que quieran transformarse en fundaciones sin fines de lucro, yo no veo necesidad de hacerlo aquí, por además las 2 razones que he señalado, por eso voy a votar a favor de esta indicación de parte del Senado. Señor Espinosa. Nunca me gustó esta indicación. Señora Presidenta. En contra. Por la afirmativa, 4 votos, 3 en contra. La Universidad del Cruch, estudiando gratis, estudiantes en los primeros 5 deciles y el CFT al lado, ¿no? La ley Mordaz. Gracias, diputado. Le voy a dar la palabra cuando me la pida. Bien. ¿Estamos? No nos queda nada por votar porque el cuarto transitorio no fue modificado. No. Perfecto. Bien. Entonces se elaborará el informe con las recomendaciones hechas por la comisión a la sala de la Cámara de Diputados sobre este proyecto. Estará en votación el día jueves. El diputado informante, por acuerdo en orden alfabético, el diputado Felipe Cast. Diputado informante, ¿le podrán informar al diputado informante que informará? Trabalenguas. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se da por finalizada.